¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Un saludo como siempre a todos. Espero que estén bien, amable y cordial como siempre, esperando que se encuentren bien de salud. Y bueno, espero que estén contentos con la proclamación ya hoy presidente Pedro Castillo, ¿no? Nuestro presidente, ahora ya presidente de la República, ¿no? Hoy día juramentó, ¿no? Al mediodía. Esperemos que, bueno, que las cosas salgan como él las ha programado, ¿no? Y como él nos ha prometido a todos los peruanos, porque muchos de los compatriotas nuestros han depositado en él su confianza, ¿no? Esperando un cambio de este modelo neoliberal que en realidad desde la década de los 90 que entró Fujimori en realidad no ha beneficiado en nada a la población, más bien la ha empobrecido más. Bueno, esperemos a ver qué pasa, el tiempo lo dirá. Bueno, vamos a dar inicio a las cosas del Divino Padre Jehová y como siempre dándole las gracias a él. Una dedicación, dice, dedicado al Padre Eterno, único en perfección, agradecimiento infinito a la Santísima Trinidad por brindarnos la maravilla intelectual del universo, la ciencia celeste y al ofrecernos existencias para comprenderlo, sirviéndolo en humildad. El Padre Eterno otorgue consuelo, paz y prosperidad en los hogares de todos aquellos que reciben y ayudan a la expansión de la revelación de Dios. Dice así: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Señor del universo. Apocalipsis 1:8. El día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Primera Tesalonicenses 5:2. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente del manantial del agua de la vida. Apocalipsis 21:6. Y bueno, dice así. Seguimos. El que tenga ojos que vea, el que tenga boca que hable y el que tenga oídos que oiga. Quiere decir que las nuevas del Padre hay que darlas a conocer. No hay que mirarlas con indiferencia, porque todos prometieron en el reino de los cielos adorar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre toda indiferencia. Todos los que han visto primero las nuevas escrituras lo pidieron en el reino de los cielos y se les concedió. La actitud que tomaron no es del reino, es producto de la clase de vida que se han impuesto, una vida que no es de los mandamientos. Nació del dinero, cosa desconocida en el reino. Por estos hijos ignorantes y orgullosos fue escrito, muchos los llamados y pocos los escogidos. Este grupo de elegidos que despreció al Hijo enviado por el Padre, se perdieron el mayor premio de sus existencias. Quien niega al Hijo, niega al Padre, y quien niega al Padre se niega a sí mismo. Niega su entrada al reino de los cielos. Escribe Alfa y Omega. Bueno. Entonces, como les digo, hermanos, vamos a dar continuación a un divino rollo, el cual dice así, dice este divino rollo: divino origen del pensar humano. Cada acto realizado está en el mismo cuerpo. La televisión hecha destino, en cada uno está su propio cielo. 318 líneas. Sí, hijito, en el cuerpo humano están todos los acontecimientos que ha ejecutado la criatura, porque cada uno se hace su propio cielo. Cada acto, instante por instante, quedan grabados alrededor del cuerpo, lo mismo que en los soles. En las lumbreras solares todo queda escrito en sus coronas solares y existen en ellos las causas de escritura. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las casas son de fuego viviente y se materializan en presencia de todos los espíritus que parten del cielo.
Partir del reino es nacer en nuevas vidas, en lejanos planetas. Allí el ajetreo es colosal, es tan colosal que vosotros sois desconocidos. Todo se confunde en un ir y venir. Este ajetreo es algo parecido a lo que ocurre en una estación de ferrocarril. Unos llegan y otros parten, y se ven infinitas geometrías vivientes, y entre la multitud está vuestra microscópica espiral, porque cada criatura llega tal como salió, nada se trae de los planetas, a donde fue a perfeccionarse en el destino que pidió. Ninguna propiedad se conoce en el reino, no existe propiedad privada, porque el universo es de todos, y todo aquel o aquella que defendió lo privado no entrarán al reino de los cielos. Ciertamente que necesitáis defender lo que os ha costado, siempre que sea con el trabajo y no explotando ni comerciando, porque ningún explotador ni ningún comerciante entrarán al reino. Solo tiene derecho a defender lo suyo, el honrado y el humilde, porque cumplieron la ley de Dios y no leyes de hombres. La propiedad privada no debió existir jamás en el mundo, porque mis mandamientos no mandan a hacerse ricos. Nadie nace con propiedad privada. Es la ley de los hombres la que no le da otra alternativa. Y todo tentador de la ciencia del bien no entra al reino. El llamado capitalismo os ilusionó por un instante, y basta un instante de violación en vuestras existencias y no se entra al reino de los cielos. Porque en el reino pedisteis cumplir con la más elevada moral, una moral propia de ángeles, una moral que desconocía la explotación, la ambición, la ilusión y toda forma de esclavitud para el espíritu. Vuestro sistema de vida es el causante de la mayor tragedia de un espíritu, pues al no poder entrar al reino es la tragedia de las tragedias. Y vosotros que servisteis al Señor del oro no podréis entrar, porque no se puede servir a dos señores. Bueno, a continuación viene el dibujo, que ahí lo ven ustedes. ¿Ve? Un ser humano, una nave plateada, ¿no? Hay dos naves plateadas. Bueno, acá dice así: sí, hijito, las ideas fluyen por la mente y se expanden por el cuerpo. Es la misma electricidad de vuestro cuerpo el que hace que las ideas penetren por todos los poros de carne. Y no solo las ideas, sino que las escenas y todo espectáculo que vuestros ojos vieron. Y todo en los mismos colores que se experimentaron. Los colores en realidad no existirían si no fuera por la electricidad de vuestro cuerpo. Ah, qué interesante, ¿no? Todo color es una vibración del espectro solar, y todo color en toda idea es una reencarnación instantánea que parece ser permanente, y todos los cambios de colores hechos por los hombres igual. Al principio de vuestro planeta todo era fuego, y los colores del fuego estaban expandiéndose en las mismas moléculas salidas del fuego mismo. El descenso de temperatura provocó el nacimiento de otros elementos que tenían ya color reencarnado. No olvidéis que todo es viviente. Los colores tienen vida y vuestro espíritu también. El encuentro de vuestro espíritu con los colores que os ha tocado ver no es una coincidencia. Este encuentro fue pedido por vosotros y se os concedió, y quedó escrito en los libros solares. Los divinos libros que cuentan las historias ocurridas en la eternidad. De los libros solares se sacó la geometría del arca de las alianzas, que representa a la vez los contornos de un libro, y esto significa que la revelación del Cordero se extenderá por el libro sobre la faz de la tierra, y no solo por este medio de ilustración, sino que por todos los que existen.
porque el creador de toda revelación está en todas partes. La ciencia celeste del Cordero de Dios será traducida a todos los idiomas de la tierra, porque la palabra del Padre es universal. Cada idea es un cuadrado con tendencia a geometrizarse, y su esencia es fluídica, expandible y con libre albedrío propio. Vaga en torno de vosotros y va y viene al vaivén del magnetismo de vuestra atmósfera. Si vosotros tenéis las ondas de radio, vuestras ideas también la tienen. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Cada idea vuestra deja a su paso un surco o línea, y a medida que la idea más se aleja de la Tierra, su cuadrado se torna círculo. Es como un caracol. Los platillos voladores son las naves que recorren vuestras ideas. La cosecha se denomina en el reino de los cielos como la semilla galáctica, y en muchos mundos los conocen por el nombre de jardineros del espacio. En los mundos más evolucionados que el vuestro, sus criaturas ven y hasta conversan con los tripulantes de las naves plateadas. La misión de los platillos voladores es misión de trabajo. Ellos no van a los mundos por exhibirse. Y todos los que los habéis visto es porque así lo pedisteis en el reino y se os concedió. Los que no lo han visto es porque no lo pidieron. Ellos recorren el espacio exterior de los planetas, recorriendo las ideas físicas de sus criaturas, y las seleccionan porque cada microscópica idea vuestra nacerá en la eternidad de un colosal mundo, porque cada uno se hace su propio cielo. Todo mundo está rodeado de un cielo, y como existen ideas buenas y malas, de vosotros mismos nacen los futuros paraísos o infiernos, porque la herencia de vuestro pensar contenida en la idea madura y materializa planetas. Escrito fue que vosotros sois la sal de la vida, y el que cree en su sal tiene vida eterna. El que no creyó se aísla, porque ha negado su propia herencia. La sal de la vida es el conocimiento aprendido por vosotros en la vida. Todo esfuerzo salido de vosotros es la sal de la vida. Es por eso que fue escrito: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque sin sacrificio espiritual no hay mérito. No hay sal de vida. La sal de la vida es de los humildes. Toda comodidad no es sal de vida, porque no es mérito intelectual. Toda comodidad queda en la tierra y no entra en el cielo. La comodidad de vuestro mundo es comodidad inmoral, porque unos no tienen qué comer y otros no saben lo que tienen, porque la abundancia ha sobrepasado todo cálculo. Ninguno de vosotros que vivió en abundancia mientras otros carecían de lo elemental entrarán al reino de los cielos, porque la desigualdad como sistema, no porque la cualidad y la desigualdad, no, sí, porque la calidad y la desigualdad como sistema de vida se desconoce en el reino. Vuestras ideas poseen cualidad y calidad según vuestro pensar. La cualidad es vuestra filosofía y vuestro modo de pensar. La calidad es la jerarquía espiritual contenida en vuestras ideas. Al nacer a la vida en la tierra, tratáis ya una jerarquía anterior, porque sois producto de un conocimiento anterior. Acá hay una parte interesante que me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, acá explica, ¿no?, el significado de la cualidad. Dice: la cualidad es vuestra filosofía, vuestro modo de pensar. La cualidad es vuestra filosofía y vuestro modo de pensar. Y la calidad es la jerarquía espiritual contenida en vuestras ideas al nacer a la vida de la tierra. Traíais ya una jerarquía anterior, porque sois producto de un conocimiento anterior. Claro, ahí se cumple lo que nos decía el enviado, ¿no?, que una vida es continuación de la anterior, ¿no? O sea, esta vida que estamos viviendo es consecuencia de nuestra pasada existencia, y la vida que viene por delante después de esta va a ser consecuencia de esta vida. Así es. ¿Cómo está, hermanita Gesli Fernández Valdivia? Qué gusto tenerla por acá. A ver qué dice usted. Sal de la vida es el conocimiento aprendido, por eso fue escrito: te ganarás el pan con el sudor de tu frente.
estudiar escritura sagrada. Muy bien, hermanita Hedley. Está muy bonita tu respuesta y te felicito. Veo que estás profundizando en la ciencia celeste. Y eso me da mucho gusto y bien por ti porque estás avanzando espiritualmente y eso te va a ayudar para una futura reencarnación y va a ser parte de tu esfuerzo ganado con el te ganarás el pan con el sudor de tu frente, que no necesariamente se refiere al trabajo material, sino al trabajo intelectual, que es el estudio y el conocimiento de la palabra de nuestro Padre Creador, tanto en el Evangelio como la ciencia celeste. Bueno, continuamos. Ya, traíais ya una jerarquía anterior porque sois producto de un conocimiento anterior, porque todo espíritu nace de nuevo y muchas existencias ha tenido. Ahí está, pues, ¿ve? De vuestra sal de vida sale el futuro cuerpo de carne y también las cualidades y calidad de vuestro espíritu. A cada nacer de nuevo cambiáis vuestra individualidad, porque de todo hay en el rebaño del Padre. Vuestra mente genera 318 líneas magnéticas mentales, y dentro de ese número está toda la gama de vuestras ideas. Esto no significa límite a la idea, significa que toda idea hereda su número de líneas. Cada línea la une a cada virtud que posee el pensar cuando se piensa. En vuestra mente, cuando se piensa en vuestra mente ocurren hechos abismantes. Las virtudes de vuestro espíritu se aglomeran como lo haría una muchedumbre. No son 318 porque en sus cualidades y calidades son infinitas. Las 318 las identifica, mas la mente es infinita. A ver qué dice la hermana. Muy bien, gracias hermano. Claro, ¿por qué no, hermanita? Muy bien, muy bien. Ya, seguimos. Las 318 las identifica, mas la mente es infinita. Antes que expreséis una idea, hay un suspenso, un silencio, una pausa o, si queréis, un vacío. Esta pausa es un silencio en los cielos, porque cada idea cumplida y materializada en la tierra se va escribiendo en el mismo instante de generarla. ¿No? De generarla, dice, ¿no? En el reino de los cielos. En ningún instante de vuestras existencias estáis solos. Existe alrededor de vosotros toda una red de comunicaciones que llega hasta los mismos soles, Alfa y Omega. Vosotros nada de esto veis, porque así lo pedisteis en el reino de los cielos, en virtud de que quisisteis ser probado en la vida humana, y por lo mismo pedisteis un olvido momentáneo de vuestro pasado. Antes de venir a la tierra no lo conocíais. Igual causa existe para todo planeta del universo. En un instante dado no se conoce y en otro instante se conoce. El instante es en el reino de los cielos, ¿no? El instante es en el reino una vida humana, y los instantes, los siglos de vida que lleva vuestro mundo y vuestro planeta tiene tantos siglos como moléculas tiene. La tierra vuestra está entrando a su vejez y ha recorrido 3/4 partes del total de su existencia. La cuarta restante es el mundo nuevo, es el principio del milenio de paz, que se inicia con la revelación del Cordero de Dios. Una vez más, la palabra viviente del Padre Jehová se manifiesta en doctrina viviente, tal como ocurrió en el pasado. Primero os envió la ley mosaica, y segundo la doctrina cristiana, y la tercera y última la doctrina del Cordero de Dios. Han existido otras doctrinas salidas de ciertos padres solares de microscópica jerarquía que en nada hacen variar la voluntad del Padre, su libre albedrío expresado en las Escrituras, porque tiene libre albedrío el Padre y tienen los hijos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Debéis distinguir lo que es del Padre y lo que es de los hijos. Que por el fruto se conoce el árbol, quiere decir que por el contenido intelectual se conoce una doctrina. Cuando el libre albedrío del Padre se expresa, su divina palabra transforma los mundos, transforma sus propias costumbres,
marca épocas que duran siglos y muchas veces abarca la total existencia de un planeta. Siempre triunfa el Padre en los destinos de los mundos y da oportunidad a sus hijos de probar filosofías, porque a todo le llega su tiempo, todo pensar cumple su anhelo que pidió en el reino de los cielos. Cada pedido vuestro constituye una idea a probarse en el lugar pedido, en el mundo elegido. Si a vosotros os tocó la tierra es porque así convenía. Todo destino que sale del reino de los cielos es todo un plan divino. Es como si vuestro espíritu fuera una perla, en que se busca hermosearla más, perfeccionarla más, y su perfección no tiene límite. Vuestro espíritu es como un sol en miniatura, de muchos y variados colores, y cada color representa una virtud. A este brillo se le llama la sal de la vida, porque de su geometría libre se saca el futuro cuerpo de carne y el cuerpo espiritual. Y todos estos colores fluídicos que tenéis alrededor del cuerpo son los mismos en su origen que tienen los platillos voladores. Lo de arriba es igual a lo de abajo, como dice el Padre, ¿no? La diferencia está en que los fluidos de las naves plateadas han variado y evolucionado, ¿no? Más su cualidad y calidad es otra, porque han nacido mayor número de veces, han tenido mayor número de reencarnaciones, mayores e infinitas son los colores de sus sales de vida, son más antiguos que vosotros y tienen más poderes mentales, actúan en dimensiones que vosotros aún no alcanzáis. Estas criaturas nacieron en otros tiempos, dentro de los tiempos de los soles, cuando el universo actual no estaba. Y desde que nacieron han pasado tantos universos como granos de arena contienen un desierto. En sus infinitos viajes por el cosmos han visto nacer, desarrollarse y la agonía de los mundos. Planetas como el vuestro se encuentran por infinitos. Ellos no vienen a vuestro mundo por novedad, porque saben infinitamente más que vosotros. Lo que es el universo, muchos de vosotros habéis caído en este error. La causa de ello es que muchos se creen exclusivos, únicos. Ignoran por propia voluntad que muchas moradas tiene el Padre y que es infinito. Ningún exclusivo entrará al reino de los cielos, porque tal filosofía egoísta no se conoce en el reino. Y no entrará al reino ninguna criatura que haya reducido, aunque sea en lo más microscópico de su pensar, el poder infinito del Padre. En toda reducción está el Padre, y en todo lo que piense la criatura está el Padre. Por lo tanto, el Padre reclama lo suyo. Y lo del Padre es todo lo creado, es la imaginación misma, y toda imaginación que le niegue no entra al reino. Todas las ideas que generasteis en la tierra os esperan en el cielo, porque han viajado primero. Ellas, siendo microscópicas, son primeras en el reino, porque todo humilde lo es. Este encuentro entre el espíritu y sus ideas es un espectáculo único. A veces el encuentro es doloroso. Las menos de felicidad, dice, ¿no? En este encuentro se ve la realidad, una realidad viviente que no sale de la moral de los mandamientos. Nada se le exige de más a la criatura, solo los actos e intenciones que tuvo en la vida. Con la vara que midió es medido. Hay justicia para toda intención, sea del mundo que sea. En todos está una forma de justicia, porque los actos realizados en una criatura no son los mismos en otra. La justicia divina juzga idea por idea, intención por intención, propósito por propósito, virtud por virtud, ojo por ojo, diente por diente, poro por poro, célula por célula, pelito por pelito, molécula por molécula. De todo el excremento que tuvisteis en la vida, porque en todo está Dios. Toda actitud con respecto a lo que llamasteis
despreciable es pesado y juzgado. Los excrementos os fueron dados para prolongar la vida. Sin ellos todo cuerpo de carne estallaría en gases desagradables. Os pudriríais en vida. La filosofía del excremento es ejemplarizadora. Sabiendo del desprecio a que se iba a exponer ante la burla de millones y millones de mentes, decidió probar su filosofía en toda carne. No olvidéis que todo es viviente y pensante, y todo es alianza de filosofías. Cada una de las 318 virtudes es una de las filosofías que pidieron nacer juntas en un todo sobre el todo. El todo sobre el todo es un pensar, el mismo que tenéis cada uno. ¿Cómo está, hermanito Juan Ponce Díaz? Lo del Padre no tiene límites, salve. Así es, hermanito, lo del Padre no tiene límites. Así es, bueno. Existen, por lo tanto, infinitos todo, porque lo que piensa uno no lo piensa el otro. Tenéis la cualidad y la calidad en grado infinito. Y como cada uno se hace su propia justicia, cada uno tiene su propia vara y su propia cualidad y calidad en la vara. La cualidad y la calidad la tenéis en la materia y el espíritu, porque nadie es desheredado. Nadie pidió ser menos en lo que a derecho se refiere. La materia y el espíritu son una misma cosa, salidos de una misma causa, de una misma ley, de un mismo punto de origen, de un mismo creador, y manifestadas en infinitos libres albedríos que incluyen la forma geométrica, el color, el peso y la filosofía. Son los elementos de la naturaleza y son características que vosotros mismos pedisteis en la alianza viviente conocida en el reino como el arca de las alianzas. Las materializaciones llevadas a cabo en los mundos del universo son infinitas. El arca de las alianzas es conocido en los mundos de la carne y su interpretación también es infinita. Las cualidades y calidades en las interpretaciones son como el número de los granos de arena que contiene un desierto. Vuestras ideas, siendo la causa misma de la eternidad, viajan a velocidades inauditas y se ven como microscópicos soles de los más variados colores. Este viaje está lleno de zozobras. Es por eso que los platillos voladores las protegen, las guían, las orientan. Este divino trabajo será conocido por primera vez en la historia de esta humanidad. Escrito estaba que un primogénito telepático tendría tal misión. Las naves plateadas serán explicadas en 300 planos. Mas eso no es el límite, es el principio, y la traducción de las Sagradas Escrituras serán 6.000 rollos de cartulina. Por ahí deben estar ahí en el templo de Córdoba, me imagino, ¿no? Cada rollo representa una parábola de las escrituras. La escritura telepática no tiene fin, porque el universo no lo tiene. La palabra viviente de Dios tampoco. De su palabra viviente ha salido cuanto existe y existirá. Su palabra viviente puso en movimiento a colosales soles. Fue una divina orden amorosa y telepática. El divino llamado a crear por toda eternidad, porque lo que es del Padre no tiene ni tendrá límite, y dentro de esta divina ley nacen y mueren los mundos, en un proceso llamado universo expansivo pensante. Perdón. El alfa y la omega hecha causa viviente, y todo cuanto vuestros ojos ven y verán nació de un microscópico puntito, tan microscópico como vuestra mente pueda imaginar. Los mundos, los soles, las galaxias, los cosmos y los universos, todo cuanto vuestra mente pueda imaginar, salió de un puntito que, siendo chiquitito y humilde, fue grande en el reino de los cielos. Quiere decir que todos los mundos del universo, ¿no? Quiere decir que todos los mundos del universo fueron puntito chispa, y todos los puntitos principio de planetas, ¿no? Y todos los puntitos principio de planetas. Salió de otro, al uno multiplicado al infinito. El fuego del Padre irradia puntitos llamados soles, lumbreras solares
que estando en un instante expansivo provocado por el Padre, crecen y se desarrollan por siempre jamás. El universo expansivo pensante es obra del Padre y de sus hijos, porque el Padre comparte su gloria con sus hijos, les da oportunidad a crear eternidades. Es por eso que cada uno piensa. Si no pensaran, no tendrían herencia. No tendrían su cielo, no tendrían futuros mundos, porque no generarían ideas. En el universo expansivo pensante, todo piensa en sus leyes. Materia y espíritu tienen los mismos derechos. Decir lo contrario es crearse en sí mismo un falso concepto de la justicia del Padre. El espíritu poco evolucionado se contradice. Habla de leyes de las que nunca se ha preocupado y no titubea en lanzar la primera piedra de crítica. ¿Cómo está, hermanito Pedro Argüello? Muy buenas noches. Alabado sea nuestro Creador. Y para todos ustedes, ¿no? Ya. Bueno, vamos a decir. Habla de leyes de las que nunca se ha preocupado y no titubea en lanzar la primera piedra de crítica. Todo crítico de esta humanidad no entrará al reino de los cielos, porque antes de criticar tuvo que aprenderse de memoria las escrituras, como le fue mandado. Por eso el Padre dice, antes de criticar a otros con respecto a lo de Dios, esa persona que critica tenía que haberse leído el Evangelio y aprendérselo de memoria para recién poder generar una crítica hacia su hermano o hacia la otra persona. Siempre el Padre decía eso. Tú, para poder dar una opinión o sacar un concepto de la ciencia celeste o de lo que Dios envía, primero tienes que leerte los 6.000 planos de la ciencia celeste. Una vez leído todos esos planos, recién puedes generar una crítica. Pero mientras no lo hayas leído, no puedes generar una crítica, porque estarías cometiendo injusticia. Es como decía el enviado, ¿no? Cuando en la tierra, decía, lo de arriba es igual a lo de abajo. Cuando en la tierra se va a generar o va a hacer una sentencia, el juez primero lee, ¿no? El historial de la persona que va a ser juzgada, ¿no? O que va a juicio, igualito. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Por eso que el Padre decía que cuando nosotros desencarnamos y nos toman juicio, el Padre nos pone la televisión solar, ¿no? Es decir, en la televisión solar nos pone desde que hemos nacido hasta que hemos desencarnado, ¿no? Como decir, te lee y tú mismo ves tus acciones. Y después de eso, recién el Padre te juzga. Por eso decía, antes de criticar algo, primero hay que analizar, profundizar, leer para poder generar una crítica. Así decía con respecto a la ciencia celeste. El enviado les decía a muchos hermanos que lo criticaban y decían, no, ¿cómo sé que esto es de Dios? Y de repente es cosa de usted. Decía, usted, para generar una crítica, hermano, le decía el enviado, el Padre dice que usted tiene que leerse los 6.000 rollos. Una vez leído los 6.000 rollos o los 4.000 rollos, ¿no?, que hay acá, usted puede generar una crítica. Mientras no lo lea, usted no puede dar una crítica, porque estaría cometiendo injusticia tanto con Dios como con uno mismo, ¿no? Por eso decía el Padre que hay que leer antes de criticar. Bueno, seguimos, está muy interesante. Bueno, mira, ¿qué dice? Porque antes de criticar, mire lo que dice el Padre acá, esto de los criticones, todo crítico de esta humanidad no entrará al reino de los cielos, porque antes de criticar tuvo que aprenderse de memoria las escrituras. Por eso decía, ¿usted se sabe de memoria las escrituras? Le decía, hermano, ¿usted se sabe de memoria las escrituras? Preguntaba, ¿usted se sabe de memoria las escrituras, hermano? Todo el mundo decía, no, nadie lo sabe. Y ahí está el problema de la criatura, ahí está la caída. Decía, ahí ustedes están incumpliendo el primer mandamiento que dice, amarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas. Y decía, y el Padre agrega, y estudiarás al Padre por sobre todas las cosas a través de su escritura sagrada o su escritura divina. Así nos decía el enviado. Bueno, seguimos.
Ya antes de criticar tuvo que aprenderse de memoria las escrituras, como le fue mandado. A toda criatura por sobre todas las cosas del mundo son pasajeras y las del Padre eternas. Toda crítica humana pasa, porque su autor retorna al Padre, retorna a lo eterno, y su crítica es pesada y juzgada. Todo crítico humano siempre pierde delante del Padre, porque lleva la ingratitud hacia el Creador. Porque lleva la ingratitud hacia el Creador dentro. Ningún crítico entrará al reino de los cielos. Si no estudió como se mandó los mandatos del Padre, solo la palabra del Padre hecha revelación queda. Las demás pasan porque fueron probadas en un tiempo que llega a su término. Todo el conocimiento del hombre llega a su fin. Es el fin de los tiempos, porque hasta el más microscópico acto salido de vosotros pidió su tiempo y el fin de tiempo, y se os concedió. Todo tiempo hecho acto es reemplazado por otro. Es la sucesión eterna de los instantes. En todo instante sois observados desde el reino, tal como os observan los tripulantes solares de los platillos voladores. Lo de arriba es igual a lo de abajo, como decía el enviado, ¿no? Porque toda nave solar salió del reino de los cielos. Vuestras ideas atraviesan muchos soles, y sucede que muchas ideas vuestras son retenidas por la Trinidad solar, y las magnetizan. He aquí la causa de los seres misteriosos. Qué bonito, ¿no? De aquellos que hacen historia, y los más misteriosos son aquellos enviados a revelar algo al mundo. La magnetización es una reencarnación de virtudes que son desconocidas en el mundo en que se está, y de allí el misterio que emana un espíritu de esta categoría. Su cualidad y calidad le hacen obrar en forma que no es de la psicología humana. Muchos de vosotros os burláis de estos seres y al mismo tiempo os hacéis llamar cristianos. Falsos de la moral, dice el Padre. Ninguno que se haya burlado de sus semejantes entrará al reino de los cielos. La burla es desconocida en el reino, solo se conoce la alegría y la humildad. Nadie pidió burlarse de nadie, porque sabían antes de salir del reino que ningún burlesco entraría. No hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Escucharon de la corte solar a la salida de la casa del reino, ¿no? A la salida de las casas del reino. Fue un último despido que recibieron los espíritus humanos antes de entrar a un cordón solar de una madre terrenal. Qué bonito, ¿eh? Interesante. Escribe el Alfa y la Omega. ¿Qué les pareció, hermanos? Es un rollo relativamente cortito, pero muy interesante. Y bueno, se aprende, ¿no? Porque siempre es bueno leer al Padre. Y si nosotros queremos aprender, tenemos que leer. Y bueno, hermanos, ¿qué me comentan ustedes? Bueno, a nivel de nuestro Perú, porque sé que me ven en el extranjero. ¿Qué les pareció hoy día la juramentación de nuestro profesor, ¿no? Claro, nuestro presidente ahora, ¿no? Pero mayormente con mucho cariño le decimos el profesor, ¿no? El profe, ¿no? Ojalá pues que cumpla lo que ha prometido, porque la gran mayoría de nuestros compatriotas ha depositado en él su esperanza, ¿no? Todos esperamos un cambio, ya que desde la década de los 90 nuestro país está pasando una etapa de saqueo, ¿no? Y de entreguismo, ¿no? Porque no vemos hasta ahora la mejora en la calidad de vida de nuestros compatriotas, ¿no? Y sobre todo nuestros compatriotas, nuestros hermanos, porque son nosotros como peruanos o como el rebaño peruano, todos somos hermanos, todos, sin excepción alguna, sean del color que sea, sean de donde sean, somos hermanos, somos hijos de un solo Dios, claro.
con diferentes quizás formas de pensar, diferente cuerpo o fisonomía, ¿no? Pero somos hermanos, hijos de Dios. Por lo tanto, el Padre nos dijo, ¿no? A través del divino Cristo, ¿no? Amaos los unos a los otros, ¿no? Como hijos de una sola familia, ¿no? Entonces esperemos que lo dejen trabajar a nuestro hermano Pedro Castillo, ¿no? Esperemos, hermanos. Y bueno, hay que ser vigilantes sobre el gobierno de nuestro presidente, ¿no? Y recordarle siempre de las promesas que él nos ha ofrecido que las cumplan, ¿no? Ya veo que están viendo el modo de hacerlo caer, ¿no? Pero no lo vamos a permitir, hermanos, no lo vamos a permitir, jamás. Tenemos que luchar por nuestros derechos. El Padre dice, quien no luchó por sus derechos, son los derechos los que le reclaman al espíritu, porque el derecho es una criatura viviente, tiene vida, así como el espíritu tiene vida, así como el humano tiene sus leyes en sus leyes de humano, el derecho también tiene su derecho en las leyes del derecho. Así es, todo es viviente en el universo expansivo de nuestro divino Padre Jehová. Así es, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino, como se dice, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Solamente el Padre lo sabe. Y también depende de las criaturas, ¿no? Miren, por acá he encontrado una partecita que dice así: datos de la doctrina del Cordero de Dios. Dice, cuando el Divino Padre dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, nacieron infinitas ideas solares, que cada cual buscaba y aún buscan sus propias expansiones. Sepárense las expansiones, defínanse los divinos querubines, y fórmense las divinas alianzas, que cada molécula planetaria escoja su propia individualidad. He aquí el divino complemento celestial, del cual solo le fue dado al mundo una parte, solo una parte de la revelación, porque probado es el mundo, aún en las mismas divinas escrituras. Toda revelación es parte ínfima de la ley del Creador. Toda revelación es parte ínfima de la ley del Creador. Me parece que está mal acá. Es parte infinita, debe ser, ¿no? Toda revelación es parte infinita de la ley del Creador. Bueno, no sé. O es ínfima, ¿no? Bueno, ya. Lo que diga, toda revelación es parte ínfima de la ley del Creador. No se le puede dar un infinito de sabiduría a un mundo por la sencilla razón que todo lo creado no tiene fin y toda criatura tiene obligaciones que cumplir en su planeta. Tiene mandatos, tiene que crear con sus propios actos una nueva moral necesaria para entrar al reino de los cielos, y lograrlo les demandaría tiempo. Es por eso que ninguna sabiduría terrestre posee el sello de la eternidad. Todas pasan, mas mis palabras no pasarán, porque de ellas nace toda revelación, como lo es la divina ciencia celeste, cuyo divino símbolo es el Cordero de Dios, ciencia única porque proviene del único, divina escritura telepática que no tiene fin. Viene acá, la ciencia celeste, que es escritura divina y telepática dictada por el Padre Eterno, es preexistente a todo. Es decir, que las filosofías humanas son limitadas, ellas no dan eternidad. Ellas no saben cómo resucitar un cuerpo de carne. El divino poder del Padre, que se expresa en eterna telepatía, sí puede. La ciencia celeste servirá de consuelo a todo el género humano. Escrito fue, os enviaré un divino consolador. Quiere decir, os enviaré una divina doctrina. Pues toda revelación divina se traduce a doctrina. Doctrina viviente para criaturas también vivientes, y para que comprendan a su Creador de poder infinito viviente. La misma ciencia celeste contiene la divina justicia, el divino juicio final, pues todo lo explica. Por el fruto se conoce el árbol. Por el contenido de esta ciencia telepática
conoceréis si sus leyes son de Dios. Y sigue por acá. Dice, la revelación del Cordero se extenderá por el libro sobre la faz de la tierra. Y no solo por este medio de ilustración, sino que por todos los que existen. Porque el creador de toda revelación está en todas partes. La ciencia celeste del Cordero de Dios será traducida a todos los idiomas de la tierra, porque la palabra del Padre es universal. La divina revelación prometida al mundo de la prueba viene al mundo en forma de conocimiento. Este conocimiento invade toda la tierra con el seudónimo de Alfa y Omega. De verdad os digo que la divina revelación no saldrá de templo alguno, ni de filosofía alguna que divida al mundo, ni de iglesia alguna. La revelación sale de los humildes, porque ellos son los primeros en el reino. Comerciar mi ley o bendecir las malditas armas con que se matan mis hijos no tiene nada de humildad. Escribe el Alfa y la Omega. Dice así, los rollos y el Cordero, materialización de la visión de Juan, que vienen a ser los rollos del Cordero de Dios, ¿no? Que ahí están, ahí los pueden ver ustedes en blanco y negro. Bueno, dice así, los planos celestes, los que acaban de ver, o rollos telepáticos, están hechos en cartulina y papel fino, canson o manteca también se le dice. Su formato es variado, 1 metro por 70 centímetros, o 1,10 m por 75 centímetros. También hay otros rollos más grandes que estos. Son en acuarela del porte de la pared. La mayoría son de origen del universo. Sí, esos están donde Córdoba, eso yo los he visto. Eso sí, les puedo confirmar que sí. Cuando se refiere acá al Padre, también hay rollos más grandes que estos. Son en acuarela del porte de la pared. La mayoría son de origen del universo. Sí, pues son ahí el divino enviado ha dibujado el origen del universo. Así. Y le abarcó casi una pared, ¿no? Hay como, no son muchos, hay como 3 o 4 si no me equivoco. Es con respecto al universo. Bueno, después los cuadernos que corresponden a la obra, lo que vendrá, órdenes telepáticas de mi divino Padre Jehová, títulos de futuros planos, la parte superior de los rollos son títulos, son 10.000 títulos que están escritos en los cuadernos dictados al divino enviado Alfa y Omega durante los años 1970 a 78 en Chile y Perú. Bueno, esos libros borradores los tiene en su poder la gente de Córdoba, ¿no? Ellos tienen eso. Y espero que los tengan conservados, ¿no? Bueno, dice, vamos a leer acá datos sobre el divino enviado, ¿no? Del Padre Eterno, Alfa y Omega. Dice así, escrito fue que su hijo primogénito vendría al mundo brillante como un sol de sabiduría, como un hijo solar, con una nueva magnetización en que la cualidad y la calidad serían su gloria y majestad. Ya no es la magnetización que tuvo en el otro nacer de nuevo cuando fue Jesús de Nazaret. Esa magnetización tenía por cualidad y calidad de Mesías que empezaba la segunda parte de su obra. La primera parte se inició cuando fue Moisés del mundo antiguo. Allí su magnetización tuvo por cualidad y calidad la de un juez que aplastó un árbol filosófico que no era del Padre Jehová. Este árbol era la dinastía faraónica, que intentó esclavizar a la tierra. He aquí una revelación que quedará como única en el mundo. Rollo divino origen de las especies. Cada criatura es producto de un sol. Ahí está escrito lo que les acabo de leer. Todo grande del cielo pide por lo general una existencia humilde. Mi hijo primogénito solar, Cristo fue uno de ellos. Pidió en esta encarnación ser el hijo de un carpintero. Sus apóstoles pidieron ser pescadores, y todos son padres solares, porque mientras mayor es la sal de vida, más grande es la humildad, más se identifica el espíritu con el todo. Rollos, está escrito en rollo, platillos voladores, la materia es un atributo, dice, ¿no?
La telepatía es una divina alianza que todo espíritu hace en el reino de los cielos. Puede brotar en una existencia como puede brotar en otra. Tarde o temprano, todo espíritu es telepático. Tú eres, hijito, el primero que posee divina telepatía universal, el único que se comunica en todos los instantes con el divino Padre Jehová. La mayor gloria que criatura alguna puede disfrutar. Así lo han comprobado los honorables Dalai Lamas del lejano Tíbet. Claro. ¿Por qué dice eso? Porque el divino enviado se comunicó telepáticamente con los divinos Dalai Lamas. Eso fue cuando él estaba en el rebaño chileno, ¿no? Cuando, bueno, el Padre en un instante les iba a dar a ellos la oportunidad de dar cuenta, ¿no?, de que ya estaba el Hijo de Dios reencarnado en la tierra, ¿no? Y se comunicó con ellos telepáticamente y vinieron un grupo de ellos a Chile y conversaron con el enviado y acordaron en que por telepatía iban a recibir el mensaje para darlo a conocer ya en la tierra, ¿no? Pero ustedes saben que el Padre, al igual que el Hijo, tienen libre albedrío, ¿no? Y las cosas cambiaron, ¿no? El Padre siempre nos prueba, ¿no? Porque estaba programado el juicio final para el 2001, pero el Padre cambió de parecer. Nos decía siempre el divino enviado de que así como la criatura programa un viaje para irse a tal o cual sitio, o programa hacer algo, y llegado el momento, llegado la fecha, no lo hace, simplemente cambia de opinión y dice, bueno, no voy a ir tal día, voy a ir tal, ¿no? O no voy a ir este año, pero voy a ir de acá al siguiente año, o qué sé yo, ¿no? Así hay que tomar en cuenta eso. Y también nos decía, escrito está en el Evangelio, en el Apocalipsis, nadie sabe el día, la hora, el instante en que el Hijo de Dios retornará a la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Padre nos está probando. Y también nos decía, acuérdense lo que dice en el Evangelio, que Él llegará por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. Nos hablaba del 2001 y a la vez nos hablaba lo que les acabo de comentar. Entonces, ¿qué quería decirnos el Padre a través del enviado? Que nos está probando. Pero lamentablemente muchos hermanos cayeron en el pesimismo. No, es mentira, decían, no ha pasado nada el 2001, no, él no creo que sea el Hijo de Dios, decían muchos. No, ¿qué va a ser? Decían, no, él es un profeta más, decían. Ay, a ellos. En mi caso yo me he mantenido firme. Me vino quizás en un momento cierta duda, ¿no? Pero después me puse a analizar las cosas y me di cuenta de que es prueba. El Padre nos está probando. El Padre constantemente nos prueba a todos para ver, ¿saben con qué propósito lo ha hecho? Para ver hasta qué grado de fe tenemos. Si tenemos una fe fija o tenemos una fe voluble. Por eso nos está probando en la fe. Por eso dice la parábola, la fe mueve montañas. Y sin fe no hay montañas, nos decía. Así que atenti con lo que les digo. Bueno, ya. Así lo han comprobado los honorables Dalai Lamas del lejano Tíbet. Así lo darán a conocer al mundo. Esta revelación hará estremecer al mundo. Divino origen del sol terrestre, la galaxia, amor. Ahí está escrito eso. Toda gloria telepática es y será única en el mundo. Cuando se es primero ante el Divino Padre, se es en un grado de conocimiento que escapa a todo poder humano. Sé que no te agrada ser alabado, pero cuando el Divino Padre lo hace es otra cosa. Es tu divino premio de tu divina añadidura, una añadidura suficiente para transformar un planeta. Del rollo divino origen de las naves plateadas, colosales naves. Así es. Bueno, y por acá viene, preséntate, hijo, primero en la tierra, así sea, divino Padre Jehová, hágase en mí tu divina voluntad, hermano del reino. Soy Luis Antonio por la divina gracia del divino Padre Jehová. Esta es una conversación del divino enviado, ¿no? Con
con los padres solares del reino, ¿no? Bueno, pertenezco al planeta Tierra, planeta de vida de prueba, con olvido de su lugar de origen. Está esto en construcción de los platillos voladores dictada por escritura telepática. La ciencia celeste, su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega. Rollo Historia de Morón, espíritu del reino, dice, ¿no? Obras a escribirse. Las escenas que tú ves a diario, hijito, se escribirán en otros planos. Debemos continuar con los 6.000 planos de las parábolas. Además, avanzaremos en los 300 planos explicativos de la construcción de las naves plateadas. Ya ves, hijito, tenemos trabajo para toda una eternidad. Imagínense. La palabra viviente del Padre Jehová no tiene término. Se acabará la tierra en que estás y lo escrito para el mundo está empezando. El universo es tan infinito que para explicarlo se debe nacer de nuevo. En cada existencia la criatura algo sabe de su universo. Eso lo encuentran en el rollo Platillos Voladores, principio de sus leyes, dice, ¿no? El origen de la materia será un trabajo de 3.000 rollos telepáticos. Obra que dice, obra con límites porque la criatura humana en su evolución actual posee límites. La novedad es que dentro de sus límites conoce leyes y cosas nuevas, escrito en el rollo Sucesos que ocurrirán en la India. A eso se refiere el Padre, ¿no? Y así, hermanos, como les digo, la ciencia celeste es tan maravillosa y tan sabia que nos acerca al reino de los cielos. Desde el momento que ustedes están leyendo un rollo, decía el enviado, o leyendo la Biblia o lo que ustedes le llaman evangelios, nos decía, ustedes se están magnetizando, están ganando puntaje y se están acercando hacia Dios y están comenzando ya a avanzar y evolucionar espiritualmente, porque esas letritas leídas por ustedes piden premio al Padre Jehová y defienden al ser humano el día del juicio. Basta que tú hayas leído una letrita nada más del Rey, del Divino Evangelio, y esa letrita del Evangelio te defiende en el reino de los cielos. Porque tomaste simplemente en cuenta las cosas de Dios, pues. Y las cosas de Dios están por sobre todas las cosas. Y esa letrita lo sabe, porque tiene vida. Y ella pide premio ante el Padre y te defiende ante nuestro Creador. Por eso que el enviado nos decía, y el Padre nos dice siempre, de que hay que leer, que por la intelectualidad se llega a Dios. Justamente por eso, hermano, por lo que les acabo de manifestar. Así es, hermanos. Dice acá, entrevistas al divino enviado. El plan encomendado al hermano Soto consta de 10.000 rollos o títulos, de los cuales ha escrito bajo el seudónimo de Alfa y Omega, alrededor de 4.000 rollos, pero su misión no termina solo en escribir los rollos, debe llevarlos al conocimiento de los pueblos y naciones y hacer que circulen por todo el planeta. Lo evidente es que el hermano Soto está cumpliendo la enorme tarea encargada por Jehová. 300 rollos ha enviado al Instituto de Extensión Espiritual de Santiago de Chile. Perdón, hermanitos, voy a tomar mi medicina. Miquión. Bueno, ya. Acá dice, miren, 300 rollos ha enviado al Instituto de Extensión Espiritual de Santiago de Chile. Unos 2.000 se encuentran por el Tíbet, de donde continuarán a otros pueblos, y el resto circula por diferentes ciudades de América. Revista Quién, enero de 1976. Así es. Dice acá, enviado del Padre Eterno Jehová, Luis Soto Romero, cuyo seudónimo es Alfa y Omega. Tocopilla, Antofagasta, Chile, 26 de noviembre de 1931. Fue la fecha en que nació nuestro divino enviado de Dios
Él es el divino Cristo reencarnado, hermanos. Yo les voy a contar cuando él falleció, no le digo que se transformaba ahí en el ataúd, porque ya conforme se fue poniendo delicado, le fue creciendo la barba, ¿no? Y era el fiel reflejo del divino Cristo. Y miren, lo que más me llamaba la atención, y muchos hermanos lo hemos visto, de que su cara, su rostro en el ataúd cambiaba. En un momento está pensando, en otro momento se le veía serio, en otro momento se le veía sonriente. Algo extraordinario que hemos visto. Yo he visto, como ustedes quizás deben haber visto y han ido a un ataúd, ¿no? Han visto que la persona está todo el tiempo igual y bueno, comienza a hincharse, ¿no? En el caso de él no se veía eso, pero se veía cambiar su fisonomía. Yo nunca en mi vida he visto eso. Nunca he visto. Claro, para la edad que tengo, claro, he asistido a varios velorios, ¿no? Y bueno, me he acercado a la persona que ha fallecido a verla, ¿no? En su ataúd, ¿no? Y nunca he visto que la criatura o la persona que ha fallecido cambie de fisonomía. No he visto. Por lo menos es lo que yo les puedo decir, ¿no? Es algo muy impresionante, muy trascendental lo que hemos visto los hermanos, ¿no? No quiero decir yo, porque no solamente lo vi yo, ¿no? Lo vimos los hermanos que estuvimos con él acompañándolo, ¿no? Entonces, ¿qué te hace pensar eso? De que no es una persona común y corriente, pues es un ser extraordinario, ¿no? Imagínense, eso no lo ves en ninguna criatura que ha desencarnado así. Tú no vas a ver a una criatura que ya está muerta en el ataúd sonreír, ¿no? Pensativa o seria, ¿no? O con una paz y tranquilidad. No ves. Tú lo ves tal como lo has visto cuando llegaste y vuelves a regresar y lo vas a encontrar igual, ¿no? En cambio en él cambiaba su expresión dentro del ataúd. Imagínense. Entonces, ¿qué más pruebas, hermanos, les puedo dar aparte de las que ya les he comentado, ¿no? De lo que por la voluntad de Dios tuve la oportunidad de ver y vivir, ¿no? De él, ¿no? Era una persona muy, muy alegre, amable. Nunca le vimos nada malo. Era una persona intachable. De veras, se notaba en él perfección. Raras veces, nunca, por lo menos desde la época que yo vine de Trujillo acá a Lima, cuando lo conocí, lógicamente, en la Plaza de Córdoba, porque yo vivía a una cuadra de la Casa de Córdoba, ¿no? Porque Antonio estaba en Francisco Lazo, yo vivía en la cuadra 7 de José Pardo, que está en la esquina de José Gálvez con José Pardo. Ahí vivía mi tía, ¿no? Mi tía Olga León, ¿no? Que también conoció al enviado de Dios, ¿no? Imagínense, nunca le escuché decir una grosería al enviado. Bueno, por lo menos durante el tiempo que yo le he visto, nunca lo vi. Nunca lo vi mirar así como un hombre mira con deseo y atracción al sexo opuesto. Nunca lo vi. De veras. Era una persona sumamente sencilla. Tenía la voz hasta como de un niño, ¿no? Ustedes lo han escuchado en los cassettes. Sumamente sencilla. Una persona cariñosa, amorosa. Te hablaba, eso sí, con severidad de las cosas que iban a pasar, ¿no? Eso sí, para las cosas de Dios sí. Él era severo, intachable, una moral que intachable. No le encontrabas a él ningún defecto. Nunca se le vio, ¿eh? Y otra cosa, que no había pregunta que no te la respondiera.
Toda pregunta que tú le hacías al divino enviado de Dios, te la respondía. No había pregunta, hasta la más misteriosa, hasta la más extraña, te la respondía. Pero en ese entonces nosotros todavía éramos personas mundanas. Todavía no habíamos leído, pues como ahora hemos leído la ciencia celeste, porque recién se estaba tipeando a máquina de escribir, ¿no? Los títulos y los rollos, ¿no? Y bueno, en ese entonces el enviado, como les digo, nos mandó a todos a leer la Biblia. Un día agarró y estábamos ahí, bueno, estaba Juan Sicha, estaba Facho, estaba el hermano Hidalgo, bueno, estaba yo, estaba Esther, estaba Carmen, estaba también el hermano Ricardo Flores, ¿quién más estaba? Ah, también el tío Gregorio, su tío de Córdoba, Gregorio Córdoba. Y bueno, los hijos de Córdoba, que eran niños en ese entonces, ¿no? Bueno, ellos no tanto, ¿no? Y entonces agarró y dijo, cambió su expresión y dijo, ¿ustedes han leído la Biblia? La Biblia, lo que ustedes le llaman evangelios. Usted hermano Antonio, usted hermana Esther, usted hermano Quique, usted hermano Facho, hermano Juan. No. Pues el Padre dice que ahora, antes de leer los rollos, los títulos y los rollos, van a leer la Biblia. No queda terminantemente prohibido, no van a leer los rollos ni los títulos. Van a comenzar a leer la Biblia. Para este mundo, para este tiempo, nos decía, vamos a ser juzgados con el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue para la época antigua, la época pasada, para la época bárbara, que ellos van a ser juzgados con el Antiguo Testamento. Y que a nosotros nos correspondía el juicio en base al Nuevo Testamento. Y pues nos mandó a leer la Biblia. Toditos corrimos a comprar una Biblia. Otros tenían en su casa, hermano, yo tengo Biblia, pues léala, hermano. Y el Padre dice y les recomienda que para un mejor entendimiento comiencen desde el Génesis. Y si no entienden algo, me vienen y me preguntan, ¿no? Decía, que el Padre les va a responder todo. Y comenzamos a leer, pues. Yo me compré mi Biblia, me acuerdo. Esa es la de Nácar Columna, creo que es Columna. Y Pacho también se compró su Biblia. Esther, Carmen. Y el hermano Hidalgo, el hermano Juan Sicha, hasta el hermano Ricardo. Y ya, pues. Córdoba, bien exagerado, se compró una bibliaza, se compró grandaza. Y comenzamos a leer, pues. Se nos prohibió leer la ciencia celeste. Y de ahí vino la orden. Ahí comenzaron a venir las pautas. Y dijo, el Padre dice, da la orden, decía. Y le dijo, hermano Antonio, y a ustedes, hermanos, van a comenzar a tipear los rollos desde lo que vendrá. Van a comenzar por ahí. Luego los rollos. Pero nadie va a poder leer hasta que no hayan leído el Evangelio. Nos mandó a leer el Evangelio. Tuvimos que leerlo. Tuvimos que leer todo, leímos el Evangelio. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y de ahí recién pasamos a leer los títulos. Y de los títulos, los rollos. Y esa fue la pauta, dijo. Acá el Padre está dando las pautas, hermano. Y ahí estaba, todo nos dijo. Y que eso iba a ser como ley entre nosotros y entre todos los que llegaran. Que primero tenían que leer la Biblia. Y de ahí empezar por los títulos o lo que vendrá. Y después de eso recién la ciencia celeste. Pero ¿qué pasó? Siempre la criatura hace todo lo contrario a lo que Dios manda.
igualito. Se vuelve a repetir la historia, como decía el enviado, ¿no? Como hizo el pueblo de Israel, que recibió las leyes, recibió los mandamientos, las enseñanzas a través de Moisés y los profetas que vinieron, y ellos no siguieron las pautas del Creador, hicieron lo que les dio la gana. Y el Padre les mandaba mensajeros, les mandaba profetas, visiones. ¿Y qué hacían? Se burlaban de ellos, los mataban incluso. Entonces nos dio las pautas que Córdoba nunca las cumplió. Porque si Córdoba hubiera cumplido las pautas, todo esto sería muy diferente. Pero Córdoba no lo vio así, pues. Él lo vio de este modo. Entonces, ¿qué pasó? Llegaban hermanos nuevos, comenzaron a llegar los distintos hermanos, que hasta el día de hoy hay algunos, ¿no?, que han estado con Córdoba. Entonces hacían lo que querían, leían rollos, leían títulos, si querían leían la Biblia, si no, y todo fue un zafarrancho. Y ahí están las consecuencias, pues, que la estamos viviendo. El enviado nos decía, si ustedes quieren comprender bien este conocimiento, primero lean el Evangelio, lean la Biblia, luego empiecen por los títulos, después de los títulos, los rollos. Y en verdad sí fue. Y en verdad les digo, hermanos, que para nosotros no nos fue difícil entender la ciencia celeste al leer el Evangelio, porque hay muchas palabras que, como bien saben ustedes, están escritas en la Biblia y la encontramos en la ciencia celeste. Y sí, así fue bonito, hermano. Y miren, hermanos, lo que mucho me apena, les diré, que en ese tiempo nosotros, como les digo, éramos mundanos, no teníamos el conocimiento que teníamos. Él nos decía, pregunten, nos decía, ¿qué hubo? Nos decía, pregunten, porque cuando yo no esté, ¿a quién le van a preguntar?, decía. Ahora tenemos un cerro de preguntas para hacerle, pero ya no está. Fue nuestra prueba, pues, para todos. Estaba escrito que quizás iba a ser así, ¿no? En ese entonces yo no sabía de los Anunnaki. Le hubiéramos preguntado de los Anunnaki. Pero bueno, sí le preguntamos de los Traver, ¿no? Los Traver, está escrito, hay un rollo de los Traver. Me acuerdo que Facho le preguntó, hermanito, le dice, ¿y los Traver? Ah, los Traver. El padre dice que esas criaturas, como lo dice la palabra que se pronuncia así, Traver, que significa a través de la tierra, son criaturas que viven bajo tierra. Ellos hicieron una alianza en vivir bajo tierra porque desconocían la sensación de vivir bajo la tierra. Ellos tienen su propio evangelio, tienen sus propias leyes. Ellas están terminantemente prohibido contactarse con los seres humanos, porque de hacerlo les acarrearía un juicio. Dicen que ellos, lo decía el enviado, ellos nos ven a nosotros, mas nosotros no los podemos ver a ellos. Dicen que ellos tienen la potestad de atravesar la tierra, ¿no? Pueden pasar a través de la tierra. Muchas criaturas los han visto, ¿no? Muchos seres humanos los han visto, ¿no? A los Traver. Y también me acuerdo, hermanito, y el Yeti también decía, es otra criatura, dice. El Yeti es más grande que el ser humano, decía. Es algo parecido como nos decía, como un oso, decía, pero humano, ¿no? Porque lleno de vellos, dice. Ellos también viven bajo tierra. Están en otra parte del planeta, que también viven bajo tierra. Ellos dicen que bajo la tierra ellos tienen su sol, así como la criatura tiene su sol, que es el núcleo de la tierra, que eso los mantiene también con vida, los alumbra y les da vida. Son otras leyes, otras alianzas. Ellos pueden resistir
lo que nosotros no podemos resistir bajo tierra. Nosotros, dice, si nos metemos bajo tierra el calor de la tierra, porque hay ciertos lugares donde existe calor, nos quemamos o nos asfixiamos. Ellos están en otras leyes. Su materia, sus querubines de su cuerpo, sus poros, están adaptados a eso. Son otras alianzas, decía, otros pedidos que ellos han hecho, pero que nos llevan a un grado de avance relativamente alto hacia el nuestro, ¿no? O sea, tienen más avance que nosotros, decía los Traver. Igual el Yeti también dice que el Yeti vive en un estado casi primitivo, pero esa vida de primitivo es por su propio pedido de evolución, pero son criaturas muy espirituales, dice. Los Yeti son bien espirituales. O sea, están en estado de primitivez, pero son criaturas muy espirituales. Igual los Traver también son criaturas espirituales. Tienen otras leyes, tienen el evangelio de ellos. Ellos tienen su propio evangelio, sus propias leyes, también van a ser juzgados. Y dice que aparte de eso, hay otras criaturas que están en otras dimensiones, incluso dentro de la dimensión donde estamos viviendo ahorita en este momento, nos decía el enviado, ahorita, por ejemplo, ustedes no los pueden ver, pero el Padre sí me permite verlos, yo los puedo ver, me dice. Hay criaturas que están en otra dimensión, que ellos viven, y hay una gran cantidad, decía, de espíritus que viven en otra dimensión, dentro de nuestra dimensión, ¿eh? O sea, hay otras dimensiones, las cuales el ojo humano no las puede ver, porque la criatura pidió no verlas, y ellos nos ven a nosotros. Por eso decía que se hizo el día y la noche. El día es para los seres humanos, y la noche para otras criaturas, para otros espíritus. Por eso que muchas criaturas han visto lo que le llaman los llamados fantasmas, los llamados espíritus. Son esas criaturas de esa dimensión que muchas veces salen de su dimensión y se dejan ver. Entonces la criatura en un momento dado las ve, pero no es por casualidad, es por pedido de la criatura que los ve y se dejan ver. Pero hay otras dimensiones. No crean que, nos decía, la criatura humana cree que el día del juicio va a ser solamente juicio para él. No, va a ser para distintas criaturas que habitan en este planeta. O sea, no solamente el juicio es para nosotros, es para las otras dimensiones que están en la tierra, no solamente en nuestro ambiente en el que estamos, sino también bajo tierra. O sea, también van a ser juzgados lo que le llaman los Travers, ¿no? Los gnomos, ¿no? Las criaturas que están en la otra dimensión, los fantasmas que le dice el espíritu, ¿no? Todas esas criaturas van a rendir juicio. Nadie escapa al juicio de Dios. O sea, todo. Por eso dice, el Padre nos decía, el juicio de Dios es un círculo omega, del cual no escapa nadie, decía. Y se sonreía y decía, ni la hormiga escapa, decía. Nada, porque todo, el todo sobre el todo va a ser juzgado. Entonces, decía, es una quimera que el ser humano piense que el día del juicio solamente va a ser juzgado él. No, se equivoca la criatura, está eternamente equivocado, decía. No, el juicio compete a una infinidad de criaturas que viven en este mundo, porque nadie es único. Por eso nos decía la parábola, de todo hay en el rebaño del Señor. Eso no solamente concierne al modo de pensar, a las ideas, sino toda clase de criatura que está en la tierra. También los malamente llamados animalitos también van a ser juzgados, lógicamente en sus leyes, cada cual en sus leyes, ¿no? Pero bueno, ellos fueron más inteligentes que nosotros, porque ellos pidieron al Padre, le dijeron, Padre eterno, el día del juicio o el día que yo tenga que retornar a la tierra, haga lo que haga en la tierra, yo quiero entrar al reino de los cielos. Haga lo que haga, sea bueno o malo, así sea, hijo. Los malamente llamados animalitos. En cambio, el ser humano, Padre eterno, si yo no cumplo y te fallo, pues no entro al reino de los cielos. El ser humano dice que hizo un pedido de locos. Por eso que el ser humano no entra al reino de los cielos.
Así es, o sea, es el pedido de cada criatura. El día del juicio vamos a ver infinidades de criaturas. Se van a jugar a los faraones, a los de la Atlántida, a los de la Lemuria, a los gigantes que vieron, a los gnomos y a todas las criaturas, a los duendes. Todas esas criaturas van a rendir cuenta. Todos. Nadie escapa al juicio de Dios. Muchos de esas criaturas que están bajo tierra o hemos estado, nosotros hemos estado ahí como esas criaturas y hemos ido evolucionando. Dice, el padre decía que para la criatura pase de un mundo a otro mundo es como cuando vas a un colegio y empiezas desde transición, primaria, secundaria y vas evolucionando. Tiene que pasar la cualidad y calidad en reencarnaciones en la tierra para luego pasar a otro mundo. O sea, hemos sido agua, hemos sido minerales, hemos sido hierba. Por eso el padre habla ahí, ¿no? Hemos sido hierbita, plantita, animalitos, minerales, ¿no? Toda clase de animalitos. Hemos pasado por perrito, por gato, por libélula, por microbio, por pulga, por insecto, por todo lo que ustedes ven en la tierra, decía el enviado. Todo eso han sido ustedes, han ido evolucionando. Por eso que la criatura habla de la evolución, que el ser humano ha ido evolucionando. Los seres primitivos de la edad de piedra, todo eso hemos ido pasando nosotros para ir evolucionando, para ir avanzando, porque se empieza de lo primitivo, para ir ganando perfección poco a poco para que la criatura vaya avanzando, yendo a mundos superiores, ¿no? Después, ya más adelante, ya seremos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ¿no? Padres solares y así sucesivamente. O sea, la perfección no tiene límite. Entonces, con esta perfección nosotros vamos a ir a hacer avanzar a nuestros mundos, a nuestras ideas que hemos generado. Si hemos generado una buena idea, una idea buena de bondad, pues la criatura va a ese mundo y esas criaturas tienen las mismas ideas y pensamientos y sensaciones que nosotros, porque son creaciones de nosotros y nos van a llamar Padre, así como nosotros a Cristo le decimos Padre, porque nosotros somos creación de Cristo, ¿no? Lógicamente que toditos estamos subordinados al Ser Supremo que es nuestro Padre Jehová, nuestro Padre eterno. Pero también, así como el Padre crea, los hijos también crean. Por eso dice, que el Padre dice, ¿no? Que serás a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos dioses, pero en grado microscópico. Pero la prueba de la criatura o del espíritu es no caer en soberbia. Por eso es que el Padre habla siempre de la humildad. La humildad. Ustedes leen la ciencia celeste, hasta en la Biblia lo dice. Humildad, humildad. O sea, ¿qué es lo que pasa con los espíritus que vinieron en ese entonces cuando vinieron los vigilantes? ¿No? Que los vigilantes eran los faraones en ese entonces que llegaron acá, que tenían que rectificarse y hacer avanzar a los mundos. Ellos vinieron a colonizar acá, así como se coloniza en la tierra, también se coloniza en el espacio. Entonces ellos cayeron en la ambición, el Padre los probó con el oro, se fascinaron por el oro. Entonces, al comienzo veían el oro como arte, que les gustaba, ¿no? Es como decir, como tener un adorno ahí, ¿no? Pero después comenzaron a codiciar y comenzaron a explotar a sus semejantes, ¿no? A hacerlos trabajar, a explotar, porque ellos son los padres de la explotación, los faraones. Y así. Entonces, nosotros somos dioses en grado microscópico. Entonces, cuando vayamos a otros mundos, nosotros los vamos a ver, ellos nos van a ver como si fuéramos su Dios. Pero ¿cuál es la prueba de la criatura? Que la criatura no debe autoadorarse ni permitir que otros lo adoren. Decir, sí, yo soy un enviado de Dios, como decía Cristo, como decía el enviado, pero a mí no me adoren. A quien tienen que adorar es al Dios Supremo, al Creador de todas las cosas, a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre Jehová. A Él es que tienen ustedes que adorar. Por eso dice, amarás a tu Dios y Señor y Creador por sobre todas las cosas. Entonces, eso es lo que nos enseñaba el enviado. Entonces, ¿qué pasa? Que todo espíritu, sea ángel, arcángel, querubín, serafín, Padre solar, lo que ustedes quieran, tienen por humildad y por razón de ser como espíritus,
que el único a quien se le tiene que adorar es al Dios único, a nuestro Padre Creador. Entonces, ¿qué pasa? Que los faraones se hicieron autoadorar, pues se hicieron adorar como dioses, y ellos jamás enseñaron de que a ellos no se le debe adorar sino a Dios. Ellos se hicieron autoadorar y cayeron ellos ante Dios, y cayeron los espíritus que estaban recién empezando, ¿no? Porque pensaron que ellos eran dioses, ¿no? ¿No han visto ustedes las películas que a veces la bestia nos hace ver, ¿no? De que van a otros mundos y ellos se hacen ver como dioses, y la gente en su ignorancia, porque son gente primitiva, espíritus primitivos que recién están empezando, como ven que tienen poderes, entonces creen que son dioses, ¿no? Pero no, son espíritus avanzados que sí tienen cierto grado de avance espiritual, ¿no? Que ellos deben decir: no, a mí no me adores, a quien tienes que adorar es al Dios Supremo, al Padre Jehová. Eso es lo que los faraones debieron haber hecho, ¿no? De haber enseñado, ¿no? Pero no, pues cayeron. O sea, les faltó más evolución, decía el enviado. Entonces, hicieron caer a los demás, pues, y crearon la esclavitud en la tierra. Son los padres del capitalismo, porque el capitalismo es de origen faraónico, ¿no? Son rezagos de los faraones, el capitalismo. Entonces, igual el fascismo, todo eso viene de ellos, ¿no? Ya estamos en la última etapa del capitalismo, ¿no? Que ya viene a ser el fascismo, el cual lo estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Entonces ya el sistema ya está caduco. Ya ustedes han visto, ¿no? En nuestro Perú, hasta el año pasado, nuestros hermanos todavía creían en el fujimorismo, ¿no? Creían en los falsos profetas que nos gobiernan, ¿no? Vino la pandemia, que al fin y al cabo, en buena hora, porque con todo lo que ha pasado, el ser humano o los peruanos, hablando de nuestro rebaño, ¿no? Con todo lo que ha pasado, se ha visto obligado a abrir los ojos y a darse cuenta de la situación. Por eso que el enviado nos decía: para mí no fue sorpresa, yo los cambio a estos y ni cuenta que se dan. Y ha sido sorprendente, como ustedes han visto en estas elecciones. Nadie se imaginó que Pedro Castillo iba a ganar. Y así de fácil, el Padre cambió las cosas. El Padre pone las sensaciones y la criatura cambia, y el Padre lo transforma todo, en el momento que menos se imaginan, decía. Y siempre lo decía, el Padre dice: yo los cambio a estos y ni cuenta que se dan. Ahí está. Ahí están los cambios. Así es, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Y bueno, decía que el día del juicio van a venir una serie de criaturas que ni se imaginan, decía. Van a haber criaturas, así como en un juicio hay jueces, hay abogados, igualito. Por eso nos decía, lo de arriba es igual a lo de abajo. Hay jueces arriba y jueces abajo. Entonces van a venir jueces. Viene la corte celestial. Y la corte celestial no crean que simplemente son padres solares o ángeles. Cierto que también los hay. A que no se imaginan quiénes son. ¿Tienen idea a quiénes me refiero? A los malamente llamados animalitos. Ellos son la corte celestial. Ellos son los que van a juzgar. Por eso que nos decía, mucho cuidado con lo que hacen ustedes con los malamente llamados animalitos. Porque muchas veces esa criaturita, ese gatito que ustedes tienen en su casa, que ustedes lo patean, lo pisotean, los patean y hasta los matan, muchas veces son padres solares que vienen a nuestra casa para observarnos. Hicimos alianza con ellos. ¿Y por qué hemos hecho alianza con ellos, como me dice Esther? Mucho cuidado. Y nos decía, siempre nos repetía eso: tengan cuidado con el gato, con el gatito, porque el gatito es una criatura telepática. Y el gato es vengativo.
Hay que tener cuidado con el trato que se le da al gatito. El gato no perdona. Como también cuando pide premio. Olvídate. El padre le va a hacer más caso a un gato que a un ser humano. Decía, mucho cuidado con el trato que ustedes hacen con los malamente llamados animalitos. Porque de ellos pende la entrada de ustedes al reino de los cielos. Así que, hermanitos, mucho cuidado con los que tienen gatitos, perritos o lo que tengan en casa. A esas criaturas hay que tratarlos como si fueran reyes. Sé que a veces, nos decía que a veces ellos tienen sus pruebas porque están en sus leyes. Simplemente hay que enseñarles, educarlos, ¿no? Hay que tratarlos como hijos. Se les educa, se les enseña. Yo acá en mi casa tengo 6 gatitos. Y bueno, al comienzo hacían sus travesuras, se ensuciaban, ¿no? Pero se les enseña y ya ellos saben lo que tienen que hacer. Hay que saber criar y tener paciencia. El padre ahí nos prueba en la paciencia. Y los gatitos son lindos porque nos acompañan, te alegran la vida. A veces hacen cosas que te dan risa, ¿no? Porque a veces mis gatos hacen unas cosas, unas travesuras que al final nos alegran la vida. Ellos han venido justamente para alegrarnos la vida. Igual toda criaturita. Y si podemos darle de comer a esas criaturas, hay que hacerlos. Ellos, hermanos, ellos son los humildes. Son los pequeños. Ellos son los pequeñitos, porque ellos no hablan, ellos no pueden quejarse. Ellos simplemente hacen sus gestos, ¿no? Sus mugidos o sus maulleos o sus gritos que hacen, ¿no? Así es como ellos se expresan. Ellos no hablan, pero dentro de ellos se esconde una gran sabiduría. Y hay muchas veces, en la gran mayoría de las veces, decía el enviado, que esas criaturas son más sabias que el ser humano. Son muy inteligentes. Solo que también están en prueba de vida. También tienen más antigüedad que el ser humano. Claro, como me dice Esther, tienen también más antigüedad que el ser humano. Y están en prueba de vida igual que nosotros. Tienen la prueba del olvido del pasado. Pero dice que en la gran mayoría son padres solares. Todo. La vaquita, el perrito, el gatito. Pero el gatito de todas las criaturas es uno de los seres más avanzados que hay, aunque les parezca. Y son, claro, como me dice Esther, porque son telepáticos. Y que hay muchas posibilidades de comunicarse telepáticamente a través de un gato. Los gatos ven. Y leen el pensamiento. Solo que están en prueba de vida, igual que nosotros. Tienen la prueba del olvido del pasado. Así es. Hay muchas criaturas, como les digo. Otra cosa antes que me olvide. Dentro de nuestra dimensión, a través de las paredes, de las moléculas, hay seres que viven ahí, que también están en sus leyes, y ellos se trasladan a través de las paredes, del piso, en los árboles. Los arbolitos también, ellos también van a ser juzgados. Hay vida dentro de los árboles. Son otras criaturas que están en sus leyes, que también el día de juicio van a ser juzgados. Todo. Por eso dice, el juicio va a ser el todo sobre el todo, nada escapa. Todo, donde ustedes vean, todo eso va a ser juzgado. Y en todo, sea materia o espíritu, hay criaturas que ahí viven de distintas formas y de distintas maneras. Son criaturas que están en otras leyes. Tienen su propio evangelio, de sus propias leyes, y ellos van a rendir cuenta de todo lo que han hecho durante la vida, ¿no? Pero claro, sus leyes son diferentes a la del ser humano, ¿no? Ellos entran y salen del reino de los cielos porque ellos no pidieron lo que pidió el ser humano, ¿no? La prueba del olvido. Muchos de ellos saben y son conscientes de lo que está pasando, porque de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Ellos sí pidieron entrar al reino de los cielos, hagan lo que hagan. Solamente, como decía, el pedido de locos, ¿no? Decía nuestra, que hizo el ser humano, de no pedir entrar al reino de los cielos. Sé que es lo peor. Claro que si tú triunfas en esta prueba, lógicamente que avanzas un montón, porque también la prueba, la malamente llamada prueba de locos, como decía, tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja es que si triunfas, avanzas, ¿no? Y puedes entrar al reino de los cielos, ¿no? Pero si caes, la caída también es estrepitosa, ¿no? Pero el Padre nos da la oportunidad a través de la vara, que si cumplimos 5 sí, pues, mandamientos, ¿no?
hemos avanzado un montón. Claro, lo que me dice Esther, ¿no? La vara, sí, pues eso me faltó, por eso dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Por eso que el Padre, hasta donde no es de bondadoso, que está en la misma ciencia celeste, ¿no? Que nos da, ustedes saben que la vara son los 10 mandamientos, pero el Padre, comprendiendo la situación y el poco avance de la criatura, nos exige 5 mandamientos que cumplamos. Esos 5 mandamientos, Si llegamos a cumplir 5, podemos entrar al reino de los cielos o quizás ir a un mundo mejor. Mira, hasta dónde no es de bondadoso el Padre, que la mitad de los 10 mandamientos nos da la oportunidad con esa mitad de poder ingresar al reino de los cielos o quizás ir a un mundo superior. Claro que eso no implica de que la criatura tenga que pagar las deudas cometidas. Lógicamente que todos la tenemos que pagar, nadie escapa a eso. Y por eso hay muchas criaturas que cumplen en algo y avanzan, pues, ¿no? Porque en realidad también van a haber personas superiores a esto. Claro, hay personas que van a entrar al reino de los cielos, ¿no? Y como también van a ir a mundos más avanzados, ¿no? Pero para lograr eso tiene que ser con esfuerzo, no hay otra forma, que es a través del estudio. Acá en la tierra no entraban al reino de los cielos, que estaban en calidad de salvos. Claro, pero van a haber criaturas que van a entrar al reino de los cielos. Por los premios que ellos han tenido. Pendientes, ¿no? Los premios pendientes. Que algunos van a entrar. Claro, algunos, pero pues eso es lo que yo estoy diciendo. Si no fuera por ese premio, ninguno entra. Él bien claro lo dijo. Que solamente son algo de 30. Algo de 30, ¿no? Los que van a entrar al reino de los cielos. Algo ¿no? de 30 y tantos que van a entrar al reino, de todo el resto, ¿no? Y posiblemente sean los Dalai Lamas, que ¿no? están bajo tierra. Sí, pues eso es lo que más o menos nos daba a entender, ¿no? De que los Dalai Lamas son los que... No es que nos daba a entender, lo decía. Lo decía, ¿no? Que los Dalai Lamas son los que van. Los Dalai Lamas que estaban bajo tierra esperando la orden del Pero Esther, no los Dalai Lamas que... No, bajo tierra. Los que están bajo tierra, claro. Los que están alejados de la ciencia del bien, decía, ¿no? Pero que estaban bajo tierra. Claro. Que no habían tenido contacto con este mundo. Con el mundo, ¿no? Los que no tenían contacto. Ellos son los que van a entrar. Contaminado. Con el mundo, ¿no? Sí. Claro, ahí están los lamas, ¿no? Y a ver, hermanos, hay muchas sorpresas que nos esperan. No crean que las cosas son como uno las habla, las dice o se piensa. No, hay muchas cosas que van a venir, muchas sorpresas que nos va a dar el Padre Jehová. Por eso dice, nadie sabe el día, la hora en que el Hijo de Dios vendrá, ¿no? Y que el Padre retornará acá a la tierra, ¿no? Solamente Él, ¿no? Y nadie sabe también los pensamientos del Padre. Dios no piensa como piensa el ser humano. Dios piensa diferente a la criatura humana. Muy diferente. Y tiene la decisión. Claro, él es el de la última palabra, pues él es el que da la última palabra, Dios. Así es, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Bueno, hermanitos, ya no los quiero cansar, ya será hasta otro día que les lea otro divino rollo. Bueno, algo me ha venido a la mente de mis recuerdos, siempre trato de acordarme, ya son más de 40 años, pero trato de acordarme de los comentarios y las cosas que vivimos con el divino enviado, y bueno, cada vez que recuerde algo yo se las voy a comentar, porque así nos ilustramos y avanzamos y evolucionamos y vemos y analizamos los pensamientos de nuestro Padre Jehová a través del divino enviado de Dios. Así es, hermanitos. Muchas gracias por su atención. Estamos contentos, estoy contento por nuestro presidente. Dios quiera que el Padre le permita nos enseña cumplir las promesas que nos ha hecho, ¿no? Y que bueno, se cumple también de que un humilde ha llegado al poder, ¿no? Porque en realidad, de todas maneras, nuestro profesor es una persona, una persona humilde, ¿no? Es del pueblo, ¿no? Con lo que el Padre manda, ¿no? Y el Padre, a ver, bueno, lo va a probar, pues a ver qué pasa, ¿no? Esperemos, no perdamos las esperanzas, hay que apoyarlo, y si se desvía del camino, pues ahí estamos nosotros, el pueblo, para ir enderezándolo y llevándolo por el camino que nos conduce hacia la justicia y la igualdad hacia todos nosotros. Sigamos adelante, hermanos, esperemos también que ese cambio venga para el rebaño de Colombia, porque todo lo que pasa en el Perú repercute en la hermana República de Colombia o en el rebaño colombiano. Yo sé que es así,
porque está muy vinculado Perú con Colombia. Y Chile Hay también. cambios en Perú Chile también. y lógicamente que lo va a haber en Colombia, al igual como ha habido cambios en Chile, ahí está, con la nueva constitución, y hubo cambios en el Perú. Cuando hay cambios en el Perú, repercute en Colombia, hermanos. Eso ténganlo por seguro. Porque así es. El Padre ya va cambiando las ideas y transformándolo todo. Él pone las sensaciones y las criaturas cambian. Nosotros simplemente somos un instrumento de la voluntad de Dios, hermanos. Como dijo, ¿no? Como siempre decía, ¿no? De que yo los cambio a estos y ni cuenta se dan. Ahí se está Exactamente, cumpliendo. así es, Esther. Bueno, hermanitos, alabado sea nuestro divino Padre Jehová. Que tengan muy bonito fin de semana, que ya pronto se acerca. Bueno, estamos en feriado acá en nuestro Perú. Y ya les estaré leyendo un próximo rollo si la voluntad de Dios lo permite. Gracias a nuestro Padre Jehová, a nuestro divino Redentor, el primogénito solar Cristo, y gracias a nuestra hermosísima y divina Madre, nuestra Madre Solar Omega. En pocas palabras, gracias a la Santísima Trinidad Solar, que muy pronto y en cualquier momento van a hacer su arribo en la tierra en el momento que menos no imaginemos, porque van a llegar de sorpresa. Y no Como la sorpresa y- que causa un ladrón. como la sorpresa que causa un ladrón de noche, como dice Esther. Y no debemos estar desprevenidos, y para eso tenemos que leer. Que no nos sorprenda. Hay que instruirnos para que no nos sorprenda, como las vírgenes, ¿no? ¿Cómo es eso de las vírgenes, Esther? Que esperaban al último momento. El último momento, ¿no? Y estaban con las lámparas apagadas, ¿no? No, un grupo no se previno de tener el combustible para cuando se acabara, y entonces son las que se quedan afuera, las Claro. que se distrajeron. Las que se distrajeron. Por eso no hay que distraernos ante las cosas de Dios. Lectura, hermanos. Aunque sea 5 o 10 minutitos, lean la ciencia celeste o la Biblia, hermanos. Léanla, no se pierde nada. Al contrario, estamos ganando puntaje, y esa letrita nos van a defender el día del juicio. Y quizás si no entramos al reino, por lo menos vamos a un mundo mejor, ¿no? Por lo menos yo lo pienso así, ¿no? Y me gustaría que todos lo piensen así. Porque miren, estar en un mundo como este, qué horrible, ¿no? Donde vemos injusticia, muerte, explotación y todos los males habidos y por haber. Y hermanitos, hasta cualquier momento alabado sea nuestro Creador. Gracias por su atención, y hasta cualquier momento les voy a leer otro rollito más y vamos a seguir comentando. Gracias, muy buenas noches.